Vamos a exponer sobre el comandante Hitler, y el libro tiene por nombre Comandante Militar, estrategias que acabaron con Alemania. Bueno, aquí, como ustedes recordarán, la Segunda Guerra Mundial fue una de las guerras, o fue el mayor conflicto bélico de la historia. ¿Sí? Anteriormente ya se había dado la Primera Guerra Mundial, y esta Segunda Guerra Mundial surgió justamente de la primera de los conflictos que se tuvieron, y para ello hay una persona muy importante dentro de esta guerra, se llama Hitler, ¿sí? Y también fue nombrado como el Führer. En algunas ocasiones llegaron a escuchar, si algunos vieron las películas o han visto películas sobre la Segunda Guerra Mundial, pueden darse cuenta que Hitler fue una persona que tuvo mucho odio hacia la gente. De igual forma, había personas que no lo querían de él. Y bueno, las principales causas de la Segunda Guerra Mundial se dio tras una revancha, así como lo mencioné hace un momento, una revancha tras la Primera Guerra Mundial, y también sobre la política exterior fascista a partir de 1935. Cabe señalar que la Segunda Guerra Mundial inició en el año de 1939 y concluyó en el año de 1945. La política exterior fascista a partir de 1935, que se derivó de Italia, Alemania y Japón, fueron una de las principales causas que llevó al estallamiento de la Segunda Guerra Mundial. Y algunos de los personajes más importantes, como ya lo dije, fue Adolf Hitler y Benito Mussolini, los dos personajes principales en esta guerra y en este conflicto bélico que se llevó en estos años. También dice que fue el fracaso de la Sociedad de las Naciones como el árbitro mundial, la ONU. Recuerden que la ONU siempre está liderando, siempre está dando las razones por las cuales los países pueden entrar en conflictos o evitar conflictos entre los países. Así pues, la política también de apaciguamiento entre Francia y Gran Bretaña es otra de las causales de esta Segunda Guerra Mundial. Y bueno, Hitler como soldado en la Primera Guerra Mundial era una de las personas más estratégicas, esto en la Primera Guerra Mundial, de acuerdo a este libro que se llama Hitler, Comandante Supremo. Menciona que Hitler justamente era muy buen soldado, tenía muy buena relación entre los comandantes, incluso trazó varias estrategias, los cuales lo hicieron llegar a un puesto más arriba, pero no pudo pasar, sino que hasta cabo nada más. Cabo era un puesto que en ese entonces tenía gente a su cargo, y para ello obviamente esta persona no estuvo conforme con ser cabo, y entonces fue que estuvo buscando más estrategias para llegar a alcanzar todo el poder que tuvo, ya que Hitler fue una persona que tuvo muchísimo poder en el mundo. Y bien, hablamos también del desagrado que tuvo la copa. Hitler, como lo mencioné hace un momento, mucha de su gente, su ejército no lo quería y no estaba de acuerdo con las políticas que él ponía, no estaba de acuerdo con las decisiones que él tomaba. Sin embargo, muchos comandantes, muchas personalidades pasaban en alto estas decisiones que él daba, puesto que él quería ser grande, y para ello también se basa en lo que es un alto mando. El alto mando de Hitler es donde los generales de Alemania tenían dudas acerca de esta persona, las capacidades de Hitler. Es decir, pero al principio, cuando empezó a tratar Hitler algunas estrategias de combate, esto le llenó de satisfacción a los altos comandantes de Alemania de ese entonces, los cuales pues, le llenaron de satisfacción y dijeron así: adelante, vamos a esta persona que esté dirigiendo las tropas y que pueda tener un batallón, un grupo de soldados a su cargo. También aquí viene lo que fue el nombramiento del Führer, que Hitler fue nombrado como el Führer, jefe de las Fuerzas Armadas alemanas, y desde entonces era una mezcla de planificadores oficiales del Estado Mayor y comandantes en campo unido, por un sentimiento de solidaridad entre los cuerpos de oficiales. Asimismo, en el fallido golpe de Estado de Hitler de 1934, en Múnich, contaba entre sus líderes al héroe de Primera Guerra Mundial, al general Erich Böhm. Esta persona era muy importante en este entonces, también era un comandante, era un líder, y
Es entonces cuando Hitler comenzó a tener un poder absoluto para poder abastecer a muchos de sus soldados. Como ya mencioné hace un momento, Hitler no era querido por sus soldados, tuvo que incluso dar varios golpes de Estado. Hitler, dentro de Alemania, tuvo que dar de baja a muchas personas, incluso tuvo que mandar a arrestar, tuvo que mandar a matar también a varias personalidades para él quedarse con el poder. Él tenía ambición de poder. Hitler, una persona muy ambiciosa, entonces quería ganarse el apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas, una influencia dominante que le persuadió a destruir el poder de los soldados. Algo muy importante, un dato curioso, fue que en la noche del 30 de junio de 1934, en una acción que había de completarse como la noche de los cuchillos largos, Hitler ordenó el asesinato de Roma y de decenas de líderes militares. Incluso también hubo varias tropas que cayeron. Hitler lo ordenó, y para ello obviamente muchos militares no estaban de acuerdo con ello. Sin embargo, pues tomaron ahora sí que la iniciativa de obedecer para no quedar ellos mal, para no quedar fuera de la jugada, porque Hitler era una persona que tenía también bastante ambición, y el que no lo obedecía prácticamente era muerte segura. La muerte segura o era encarcelamiento. Este libro está muy interesante, puesto que nos habla del alto mando militar que él tuvo en la Segunda Guerra Mundial, que además también influyó o que lo llevó a la derrota militar, a la derrota de la Segunda Guerra Mundial, que Alemania pues prácticamente perdió todo. Ludwig, jefe de gabinete de 1936 a 1938, es quien estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas en ese entonces también, pero que fue derrotado, fue dado de baja por Hitler para él quedarse con todo el poder. Dentro de las estrategias que trazó Hitler, que llevaron a un total de caos, a la derrota, puesto que él no tenía la grandeza de tener, era más político. Hitler se dedicaba más a la política que a las estrategias militares. Entonces, derivado de ello, él no tenía conocimiento total en campo. Ya lo mencioné hace un momento, él en la Primera Guerra Mundial fue pieza clave, ¿sí?, dentro del ejército de Alemania, y entonces ya aquí él buscaba superarse, buscaba crecer, pero sus altos mandos, sus comandantes no lo dejaban crecer, hasta que él poco a poco fue ascendiendo, pero con muchas trampas, fue ascendiendo con mucha inteligencia a favor de él, que finalmente le llevaron a una derrota total. Bueno, entonces este libro está muy interesante, está muy largo, muy extenso, es mucho, pero esto habla de lo que fue también la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial pues no terminaríamos en 10 ni 15 minutos, hay películas incluso que tardan 1 hora, 2 horas. Es un pequeño resumen, es un breve resumen, pero que ya los que hayan visto alguna vez algún libro de la Segunda Guerra Mundial conocerán que hubo muchos implicados dentro de los Estados Unidos, que es el mayor que siempre ataca, tiene mucha defensa, mucho poder. Las alianzas militares de Italia, que también fueron conocidas como el Pacto de Acero. Hitler trató de aliarse con otros países que pensaba que podrían favorecer la expansión alemana, pero nunca se hizo ilusiones acerca de la calidad de la contribución que eso podía representar para la guerra de ese entonces. Cabe señalar que cuando Hitler llegó al poder en 1993, Alemania todavía estaba sufriendo por la derrota en la Primera Guerra Mundial. Asimismo, el nuevo régimen estaba determinado a elevar a Alemania a la condición de una gran potencia. Y entonces, Hitler tuvo la oportunidad de hacer alianzas militares con Italia, la cual, como ya lo mencioné, fue llamado el Pacto de Acero. También hablamos de las primeras victorias que tuvo en este entonces, las primeras victorias de Renania en 1936. Los impresionantes triunfos de Hitler se ganaron por la combinación de una aguda apreciación de las debilidades de los demás y la habilidad para usar la audacia y la sorpresa, a fin de aturdir a los adversarios y someterlos. Incluso aquí lo que pasaba era que antes de que hubiera iniciado la verdadera acción, él ya tenía algunas estrategias claves
para con ello poder obtener estas primeras victorias durante la Segunda Guerra Mundial. Habiéndose convertido en Führer de Alemania, en poco tiempo Hitler se encontró en la posición de necesitar un triunfo en la política exterior para desviar la atención de los continuos problemas. Las victorias que se dieron por Hitler fueron algo impresionante, realmente fueron triunfos que muchos no se esperaban de él, puesto que, como ya se mencionaba al principio, tenía algunas debilidades Hitler, y por lo tanto estas debilidades él las aprovechó al máximo. Estas habilidades él las tuvo que aprovechar con la... Bueno, pues hasta aquí, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, puede preguntar con toda confianza, para la redundancia, puede hacer la pregunta y trataré de contestarla de manera más acertada para que pueda quedar despejada su duda. ¿Qué significa el Führer? Claro que sí. El Führer es una palabra alemana que significa jefe, puede ser también líder, es un conductor o una guía. Jurídicamente tenía un cargo político en reemplazo al presidente de Reich de Alemania en 1993. Cabe señalar que él también se autodenominó Führer, puesto que nadie le dio ese nombramiento. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Adelante. Sí. Bueno, aquí más que nada pasa por lo siguiente. El odio de Adolfo Hitler por los judíos se remonta a su juventud, cuando todavía sin tener una ideología concreta se dejó embaucar por diferentes líderes antisemitas de la política austriaca. Una vez llegó al poder en el año de 1993, dejó claro en los discursos que eran los judíos los responsables de la derrota alemana en la guerra y prohibió progresivamente cualquier derecho fundamental a un colectivo que llevaba generaciones viviendo en tierras germanas. ¿Por ahí qué países fueron los que participaron en la Segunda Guerra? Sí, claro. En general, durante la Segunda Guerra Mundial participaron un total de 100 millones de soldados de todos los países del mundo, entre los cuales se encontraban soldados y policías de todos los estados que estaban involucrados y una diversidad de grupos guerrilleros. China, Gran Bretaña, Francia, Unión Soviética y Estados Unidos fueron algunos de los países que tuvieron participación durante la Segunda Guerra Mundial. La contabilización de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial ha sido objeto de numerosos estudios que normalmente ofrecen estimaciones de entre 50 y 60 millones de personas fallecidas, elevándose hasta más de 100 millones según los cálculos más pesimistas, y asimismo de 40 a 45 millones según los cálculos más optimistas. También se habla de que entre las víctimas mortales se encuentran tanto combatientes como también, principalmente, la población civil, quienes fueron víctimas de la propia violencia de los enfrentamientos armados, en especial durante los bombardeos sobre las ciudades.